Vemos que el sistema venoso es un sistema de capacitancia, es decir, contiene la mayor cantidad del volumen circulante, el 55%. Sistema arterial aproximadamente el 15%, circuito pulmonar 19% y el corazón 12%. Quiere decir que toda la cantidad de sangre que circula, el 55%, se encuentra en el sistema venoso. Por eso decimos que es un sistema de capacitancia. Tenemos que recordar los factores del retorno venoso, porque a final de cuentas todos los factores del retorno venoso influyen en el volumen final que le llega al ventrículo derecho. Quiere decir el volumen diastólico final del ventrículo derecho. Y entonces esa es la precarga, es decir, todos los factores venosos influyen en ellos. Por eso hay que recordarlos. Uno, el tono vasomotor. La bomba muscular, cuando se mueve el músculo de las piernas, pues asciende un poco mejor la sangre que está en los miembros pélvicos. La presión intratorácica e intrapericárdica. Si nosotros decimos a un paciente que inspire en forma profunda, la inspiración profunda, ¿ustedes qué opinan? ¿El retorno venoso aumenta o disminuye? ¿Quién quiere comentar? Si la inspiración profunda, ¿el retorno venoso aumenta o disminuye? ¿Aumenta? ¿Alguna otra opción? ¿Otra opinión? Perfecto. Efectivamente, el retorno venoso aumenta con la inspiración profunda. Cuando tenemos algún soplo por problemas de la válvula tricúspide o pulmonar, con la inspiración profunda, como aumenta el volumen, aumenta la intensidad del soplo. Es decir, los soplos de las válvulas de tricúspide y pulmonar aumentan con la maniobra de inspiración profunda. La presión intrapericárdica, si aumenta la presión dentro del pericardio, lo que hace es que el corazón no pueda distenderse en forma adecuada y por lo tanto no puede llegar un mayor volumen. Posición corporal. A ver qué dicen ustedes. Al ponerse de pie, ¿el retorno venoso aumenta o disminuye? Disminuye. Al ponerse de pie, obviamente el retorno venoso disminuye porque se queda mayor cantidad de sangre en las piernas, y en el decúbito pues aumenta. Si falla el ventrículo derecho, obviamente va a aumentar su presión y por lo tanto el volumen que le llega va a ser menor. Y el volumen sanguíneo, si el paciente pierde líquidos, ya sea sangre o cualquier otro líquido como diarrea, vómitos, etcétera, pues obviamente el retorno venoso va a disminuir porque hay menos volumen circulante. Estos factores del retorno venoso son entonces tono vasomotor, bomba muscular, presión intratorácica o intrapericárdica, posición corporal y volumen circulante, volumen sanguíneo. Ahora tenemos que recordar la presión venosa central. ¿A qué se refiere este término? Piensa que nos dice que es la resultante de la interacción entre el retorno venoso y la presión de llenado del ventrículo derecho. Esta interacción que existe. Entonces, resultante de la interacción entre el retorno venoso y la presión de llenado del ventrículo derecho. ¿Dónde se debe de medir? Se debe de medir en el paciente en decúbito dorsal, a nivel de la aurícula derecha, es decir, línea axilar media, pero el paciente en decúbito dorsal. De acuerdo al Guadalajara, su valor normal es de 6 a 12 centímetros de agua. Pero nosotros consideramos como un término medio el 9. Si un paciente está deshidratado y tiene menos de 9, le podemos seguir poniendo líquidos a la velocidad que se la estamos aplicando. Pero si empieza a aumentar más de 9, y si está deshidratado, le podemos poner
a lo mejor la misma cantidad de líquido, pero en mayor tiempo, es decir, más lentamente. Entonces, ¿para qué nos sirve la presión venosa central, entre otros aspectos? Para valorar la hidratación de un paciente en estado de choque, pero que no lo hemos controlado en las primeras horas. Porque un paciente en estado de choque, sin catéter venoso central, lo podemos controlar empleando los signos vitales y escuchando el pulmón, etcétera. Pero cuando existen otros factores como insuficiencia cardíaca, entonces sí es conveniente tomar la presión venosa central. ¿Cuándo va a bajar la presión venosa central? Si hay hipovolemia, obviamente baja la presión venosa central, etcétera. Entonces son los parámetros que nos interesan. Y aquí algo interesante, no vamos a hablar de estado de choque, solo vamos a mencionar estos tres aspectos. No sabemos que para que exista choque debe de haber una alteración, una disminución en la perfusión tisular. Y obviamente esta hipoperfusión tisular se va a acompañar de hipotensión y puede llegar a disfunción orgánica. Pero ¿qué es lo que queremos decir con esto ahorita? Si un paciente tiene la presión venosa central, vamos a hablar sobre, nos interesan dos aspectos, gasto cardíaco y resistencias periféricas. Si el gasto cardíaco está bajo, hay una reacción adrenérgica y las resistencias periféricas se elevan por la reacción adrenérgica. En otras situaciones, el gasto cardíaco puede estar alto, y si está alto, las resistencias periféricas disminuyen. Por ejemplo, vamos a poner el embarazo. En el embarazo tenemos gasto cardíaco elevado, pero las resistencias periféricas bajas, por lo tanto la presión, en condiciones normales, la presión es normal. Hay que tener en cuenta esto: gasto cardíaco bajo, resistencias periféricas altas. Gasto cardíaco elevado, resistencias periféricas bajas. Por ejemplo, el paciente con cirrosis hepática que tiene mucho líquido circulante, y quiere decir el gasto cardíaco está elevado, pero las resistencias periféricas están bajas. Son pacientes que siempre están hipotensos. Ese es en condiciones normales. En el renal crónico ya existen otros factores que influyen en la hipertensión arterial a pesar de que tengan gasto cardíaco elevado. Esos son los parámetros que queríamos repasar. O sea, problemas, los parámetros a nivel del corazón, gasto cardíaco, fracción de expulsión, índice cardíaco. En las arterias, presión arterial, los factores determinantes de la presión arterial sistólica, diastólica y la presión de pulso. Y en las venas, todos los factores del retorno venoso. Y ahora sí vamos a continuar. Voy a buscar la otra presentación para continuar ahora con función ventricular. Son aspectos generales que estamos viendo. No estamos viendo ahorita una patología específicamente. Eso ya será probablemente en 2 semanas. Ahora vamos a ver función ventricular. De función ventricular ya le mandé el video, entonces ya más o menos ustedes tienen una idea si ya lo vieron.
Como que no quiso, vamos a ponerla otra vez. Ahora sí, ¿sí ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, se ve, bueno. Entonces vamos a recordar ahora algunos aspectos a nivel miocárdica, pero en forma general lo que nos interesa y todo relacionado con la clínica. Todos sabemos que la miofibrilla está rodeada por una membrana que se llama sarcolema. Y esta tiene una membrana que cubre la miofibrilla, se llama glicocáliz. Y por debajo de ella se encuentra el plasmalema. Quiere decir, el glicocáliz y el plasmalema son los que forman el sarcolema. Y sus invaginaciones forman el sistema en T. ¿Por qué nos interesa hablar del plasmalema, cuando menos recordarlo? Porque actúa como una barrera iónica con altas concentraciones de electrolitos, sodio, potasio y calcio, entre otros. Y también porque posee el sistema enzimático que regula la actividad eléctrica y mecánica de la miofibrilla. De los canales iónicos, que son bastante complejos, no los vamos a mencionar, solo saber que existen, ¿verdad? Eso nos llevaría mucho tiempo y solo que ustedes tendrán que leer los canales iónicos si les interesa la fisiología, ¿verdad? Y aquí tenemos la miofibrilla, que está rodeada por una membrana que es el sarcolema, formada por el glicocáliz y el plasmalema. Y también tenemos aquí el retículo sarcoplásmico. Pero una cosa importante para nosotros es que la entrada de calcio aumenta el inotropismo y aumenta la contractilidad. Y la salida de calcio, la relajación. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos alguna sustancia que aumente la entrada de calcio a la célula, tenemos por ejemplo, la digoxina. Aumenta la entrada de calcio a la célula y por lo tanto aumenta el inotropismo, es decir, aumenta la contractilidad. Unas sustancias que bloquean la entrada de calcio antagonistas. Por lo tanto, disminuyen la contractilidad, como el verapamil, disminuye la contractilidad. Entonces sabemos que la miofibrilla está formada por cadenas de sarcómera y está rodeada esta por el retículo sarcoplásmico. La unidad contráctil, pues esta es la sarcómera, que está formada por filamentos, moléculas de actina, que son filamentos delgados, y los filamentos gruesos, que son las moléculas de miosina. Entonces la sarcómera es la unidad contráctil, formada por moléculas de actina y miosina. Durante la contracción miocárdica, vemos que los filamentos delgados, la actina, se desplazan sobre la miosina. Y ahí se realiza la contractilidad. Entonces, obviamente es un sistema bastante complejo que tampoco nos vamos a meter ahorita en este aspecto. Pero sí debe quedar bien entendido que la entrada de calcio a la célula aumenta la contractilidad y las sustancias que lo bloqueen disminuyen la contractilidad. Eso es lo que nos interesa. Por ejemplo, un beta bloqueador, aquí no sería el caso estricto, pero por ejemplo la digoxina sí, porque aumenta la entrada de calcio a la célula, por lo tanto es inotrópico positivo. Verapamil, calcio antagonista, disminuye la entrada de calcio, por lo tanto disminuye la contractilidad.
Y ahora, desde el punto de vista clínico, es importante que siempre recordemos el ciclo cardíaco. Eso sí, tenemos que aprendernos el ciclo cardíaco. Y sobre todo lo que tenemos que aprender, estas curvas que estamos viendo aquí. Estas las tenemos que saber siempre de memoria, si no, pues no podemos entender bien los soplos cardíacos. Vamos a empezar muy sencillo. En el ciclo cardíaco tenemos dos fases, la sístole y la diástole. Sístole está formada por la contracción isovolumétrica, la fase de expulsión rápida y lenta y la fase de relajación. Tenemos tres fases en el ciclo cardíaco. En la sístole, contracción isovolumétrica, fase de expulsión y fase de relajación isovolumétrica. Y la diástole, pues también tenemos tres fases. Llenado rápido del ventrículo, llenado lento o diástasis y contracción auricular. Estos son los primeros tres aspectos que tenemos que recordar. Sístole, tres fases. Diástole, tres fases. Llenado rápido, lento y contracción auricular. Ahora sí, nos vamos a la curvita que tenemos que entender bien. Aquí está representado el ciclo cardíaco. De este lado representan aquí la válvula mitral, es decir, lado izquierdo del corazón, pero es lo mismo que sucede en el lado derecho. Entonces, la válvula mitral está cerrada y la aórtica está cerrada. Primera fase de la sístole, contracción isovolumétrica. Para que una bomba genere presión, pues las dos válvulas deben de estar cerradas, ¿verdad? Contracción isovolumétrica, la presión suficientemente alta abre la válvula aórtica. Se inicia fase de expulsión rápida, fase de expulsión lenta, tiene una curvita que se llama curva dicrótica. Al bajar la presión se cierra la válvula aórtica. Al cerrarse inicia la fase de relajación isovolumétrica. Y esta fase que tenemos aquí. Después aquí está representada la apertura de la válvula mitral. Entonces, sístole, está cerrada la válvula mitral y la aorta, fase de contracción isovolumétrica. Por presión se abre la válvula aórtica, fase de expulsión rápida, expulsión lenta. Al bajar la presión se cierra la válvula aórtica, fase de relajación isovolumétrica. Se cierra la válvula, se abre la válvula mitral y entonces se inicia la diástole. Aquí en esta curva está representada la fase de llenado rápido del ventrículo. Al abrirse la válvula mitral está llena la aurícula y por lo tanto al abrirse sale una buena cantidad de sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, llenado rápido del ventrículo, después llenado lento o diástasis y termina antes de iniciar nuevamente el ciclo con contracción auricular. Entonces, contracción isovolumétrica, fase de expulsión rápida, lenta, relajación isovolumétrica. Se abre la válvula mitral, fase de llenado rápido del ventrículo, llenado lento, contracción auricular. Entonces, más o menos ya recordamos cómo es la curva de presión, en este caso de los ventrículos. El volumen, obviamente, del ventrículo al irse expulsando baja. Esa curva de acá representa la curva de presión de la aorta. Otra cosa interesante que debemos de recordar en esta curva, tenemos la curva de presión de las aurículas. Fíjense, tiene una onda A, onda C, onda B, valle X y valle Y. Entonces, contracción auricular corresponde a la onda A. Inicio de la sístole, onda C. Valle, esta zona de aquí se llama valle X, es decir, como ya se contrajo onda A, contracción de la aurícula, pues sigue relajación de la aurícula.
es el valle. X, donde baja la presión, pues empieza a llenar la aurícula y se llama, da origen a la onda B o V. Al abrirse la válvula mitral, pues vaciamiento rápido de la aurícula que coincide con el llenado rápido del ventrículo. Quiere decir que onda A, contracción auricular, valle X, relajación auricular, onda B o V, llenado de las aurículas, y onda Y, o sea, valle Y, relajación de las aurículas. Entonces tenemos onda A, onda C, inicio de la sístole, y onda B, llenado de las aurículas. Dos valles, valle X, relajación de la aurícula, y valle Y, vaciamiento rápido de la aurícula. Como ven entonces, contracción, la onda A es la contracción de la aurícula, y la onda B es el llenado que sucede en el momento de la sístole ventricular. Es el momento que está llenando las aurículas. Entonces es importante esta curva que nos lo sepamos bien, ¿verdad? ¿Dónde se inicia realmente el ciclo cardíaco? En el cierre de la válvula mitral. Está cerrada la válvula aórtica, contracción isovolumétrica, expulsión rápida lenta, relajación isovolumétrica, pasa llenado rápido del ventrículo, llenado lento de diástasis, contracción auricular. Curva de presión de las aurículas, onda A, contracción auricular. Onda C, inicio de la sístole. Valle X, vaciamiento de la aurícula. Onda B, llenado de las aurículas. Y el valle Y, vaciamiento rápido de la aurícula. ¿Para qué nos sirven esto nosotros? Saber la onda A y la onda B. Si fuéramos muy clínicos y realmente a todos nuestros pacientes le viéramos el cuello para ver si hay ingurgitación yugular y a ver si hay algún movimiento a nivel de las venas, nos dicen que a veces podemos encontrar una gran onda A o una onda V. Algunos le llaman onda A cañón cuando está intensa, y la onda V, que la podemos ver a nivel del cuello en la yugular externa. Pero debemos de encontrar una u otra en algunas condiciones. Ustedes ven que aquí dice S1. Vamos a poner en lugar de S1, vamos a poner 1R, o sea, el primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas aurículos ventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide. Después tenemos el segundo ruido cardíaco, fíjense dónde está. Cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, aórtica y pulmonar. Después tenemos el tercer ruido, que puede ser patológico o normal en los adolescentes. El tercer ruido, si nos fijamos bien, está en el momento del llenado rápido del ventrículo. Entonces, ¿cuándo puede ser patológico? Cuando le llega mucho volumen o muy acelerado a este ventrículo, podemos encontrar un tercer ruido. Entonces, el tercer ruido es en el momento del llenado ventricular rápido. Y aquí vemos 4R o 4S, S4, que corresponde en el momento de la contracción auricular. Si un paciente tiene un ventrículo rígido, si encontramos un ventrículo rígido, por ejemplo, que esté hipertrófico, isquémico, infiltrado, en el momento de la contracción auricular se puede producir un cuarto ruido por el choque de la sangre que pasa de la aurícula hacia el ventrículo en el momento de la contracción auricular. O sea, no es por la contracción auricular, sino es el volumen que tiene de 15 a 20% adquiere mayor velocidad, y como hay un ventrículo rígido, choca contra el ventrículo y produce un cuarto ruido. Conclusión entonces: primer ruido, cierre de las válvulas AB, aurículo-ventriculares.
Segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Tercer ruido, en el momento del llenado rápido del ventrículo, cuando llega mucho volumen o muy acelerado. Y cuarto ruido, que siempre es patológico, cuando podemos encontrar un ventrículo rígido, en el momento de la contracción auricular contra un ventrículo rígido. No es por la contracción auricular, sino es por el volumen, por la mayor velocidad de ese volumen de la aurícula pasa al ventrículo, pero por que está rígido produce el cuarto ruido. Por eso le llaman también cuarto ruido, es auricular, y el tercer ruido también le llaman ventricular. Y esto da origen a los galopes, galope 3R o 4R. ¿Alguna pregunta sobre el ciclo cardíaco? Todo claro, doctor. Bueno, pues vamos a continuar. El ciclo cardíaco para nosotros es importantísimo. Le voy a decir algo que siempre he visto. Cuando llegan los internos, siempre le pregunto a qué se debe el primer ruido, segundo ruido, tercer ruido y cuarto ruido. Y solo un 10% lo sabe. Es decir, no saben ciclo cardíaco. Por lo tanto, es importante que sepamos los ruidos cardíacos. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos el corazón. Yo le digo, a ver, escucha el corazón. Y a veces no saben ni dónde van a poner el estetoscopio para oír las 4 válvulas. Y los ruidos cardíacos, 1, 2, 3 y 4, solo el 10% de los internos lo saben. No sé por qué, porque es un concepto básico en cardiología. Entonces, un repaso más. Entonces, ciclo cardíaco, contracción isovolumétrica, fase de expulsión, relajación isovolumétrica, diástole, llenado rápido del ventrículo, llenado lento y diástasis. Primer ruido, cierre de las válvulas AB. Segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas. Tercer ruido, en el momento del llenado ventricular rápido, cuando llega mucho volumen acelerado, o puede ser normal en adolescentes. El cuarto ruido siempre es patológico, en el momento de la contracción auricular contra un ventrículo rígido. Entonces, curva de la presión de las aurículas. Onda A, contracción auricular. La onda C indica el inicio de la sístole. Y la onda B, llenado de las aurículas o retorno venoso también nos dicen. Y ahora vamos a ver entonces, si viéramos las venas yugulares y estuviéramos bien adiestrado en la clínica, podríamos ver a nivel de las venas yugulares la onda A y la onda V. Cuando habitualmente en condiciones normales no lo vemos, pero cuando es patológico sí lo vamos a ver. Ahorita vamos a tratar de explicar algún dato patológico. Ahorita vamos a continuar y ahorita vamos a llegar. Entonces, la presión de las aurículas, ¿verdad? La presión venosa yugular es similar a la presión de la vena cava, es decir, presión de la aurícula derecha, presión telediastólico del ventrículo derecho. Bueno, eso. De las venas yugulares a la exploración, lo que nos interesa es que debemos de ver si hay ingurgitación yugular o no. Y si tiene algún movimiento, y después valorar si es onda A o onda B. Ya habíamos dicho que la presión de la aurícula izquierda se puede conocer mediante el catéter de Swan-Ganz, la presión capilar
pulmonar, que al final de cuentas nos indica la presión del atrio izquierdo. Propiedades de las células cardíacas, solo las vamos a mencionar. Por ejemplo, si decimos inotropismo, inotropismo es contractilidad. Una sustancia es inotrópica, positivo, cuando aumenta la contractilidad, y negativa cuando la disminuye. Inotropismo, contractilidad. Cronos o automatismo. Y frecuencia cardíaca, fíjense bien, son términos para lo mismo. Automatismo, cronotropismo o frecuencia cardíaca. Si una sustancia es cronotrópica, positivo quiere decir que aumenta la frecuencia cardíaca y negativa baja la frecuencia cardíaca. ¿Quién es el que lleva el automatismo normalmente? Pues el nodo sinusal, lo llamamos sino auricular, nodo sinusal. ¿Y de qué depende este automatismo? Pues depende de la pendiente de la exploración diastólica lenta en la fase 4 del potencial de reposo transmembrana. A ver, vamos a buscarlo para que sea más sencillo. Aquí habíamos comentado, no sé si comentamos con ustedes sobre electro. Aquí tenemos el potencial de reposo transmembrana de la fibra miocárdica, aquí en esta zona. Y la fase 4 corresponde a la bomba sodio-potasio. En cambio, en la fibra miocárdica especializada aquí, células P, vemos que esta es la fase 4 que se llama despolarización lenta. Y existe una pendiente, que si esta pendiente es mayor o menor, de eso depende si la frecuencia cardíaca aumenta o disminuye. Por eso decimos que el automatismo normalmente en condiciones normales lo lleva el nodo sinusal, son las células P, y que en la fase 4 depende de la fase 4 de la despolarización lenta, que forma una pendiente si es mayor o menor. En cambio, la fibra miocárdica, la fase 4, es bomba sodio-potasio. Después tenemos valmotropismo o excitabilidad, capacidad de responder a un estímulo. Dromos o conductibilidad, capaz de conducir el estímulo, es decir, son las propiedades del músculo cardíaco. Y por último, aquí debe ser lucitropismo. Lucitropismo es capacidad de relajación. En ocasiones nos dicen que el metoprolol es lucitrópico positivo. ¿Qué nos está diciendo? Que al disminuir la contractilidad, pues favorece la relajación muscular. Entonces, lucitropismo es capacidad de relajación del músculo cardíaco. El potencial de reposo transmembrana, creo que no lo habíamos visto con ustedes, fue en electro. Tenemos la fase de la fibra miocárdica especializada, fíjense bien. No nos vamos a meter a muchos detalles, vamos solo a mencionar los datos más gruesos. Aquí vamos a poner el potencial de reposo transmembrana de la fibra miocárdica, el interior de la célula y exterior de la célula. Fase 0. Corresponde a la entrada de sodio por los canales rápidos, por eso asciende rápido. La fase 2 es una fase de meseta. Entrada de calcio por los canales lentos, por eso es meseta. Fase 3, salida de potasio. Y fase 4 corresponde en la fibra miocárdica a la bomba sodio-potasio. Donde si aquí salió potasio, ahora entra potasio y sale sodio. Por eso se llama 4 de la bomba sodio y potasio. Conclusión, entonces, la fase 0 corresponde a la entrada de sodio por los canales rápidos. Fase 2, entrada de calcio por los canales lentos.
3 salida de potasio y 4 bombas sodio-potasio. Y comentamos que el automatismo o cronotropismo depende, ¿verdad?, de la pendiente de la fase 4, determina la frecuencia cardíaca, es decir, el automatismo. Pues tenemos las fibras miocárdicas, transmiten el impulso a gran velocidad, bueno, nada más eso. Entonces aquí vemos nodo sinusal, células P, y este es el potencial de reposo de la fibra miocárdica especializada. Fase 4, despolarización lenta, de acuerdo a la inclinación depende de la frecuencia cardíaca. Fibra miocárdica, esta es la curva que nos da el potencial de reposo transmembrana, y la fase 4 corresponde a la entrada a la bomba sodio-potasio. Y si recordáramos el electrocardiograma, onda P, despolarización de las aurículas, QRS, el QRS correspondería a la entrada a la despolarización de los ventrículos, segmento ST y onda T, repolarización ventricular. Y ahora vamos a entrar a otro aspecto importante. Tenemos que recordar lo que es precarga, poscarga y contractilidad. Entonces, ahora vamos a hablar de los determinantes de la función hemodinámica del corazón. Para entender bien la insuficiencia cardíaca tenemos que saber bien qué es precarga, poscarga y contractilidad. Precarga. La precarga, al final de cuentas, es el volumen que le llega al final de la diástole al ventrículo. Ese volumen que le llega al final de la diástole genera cierta presión. Pero, ¿qué es lo que le llega? Pues sangre. Y esto genera una presión al final de la diástole. Es decir, la precarga es volumen, mediada por la ley de Frank-Stanley, que es la curva de longitud-tensión. Ahora tenemos poscarga es presión. Poscarga es presión. Entonces, precarga volumen, poscarga presión. Entonces, presión, por eso se llama carga sistólica, es decir, es presión, mediada por la ley de Laplace, y se estudia mediante la curva de fuerza-velocidad. Y el otro determinante es la contractilidad, y el estado anatómico funcional de la miofibritis. La contractilidad dijimos que es inotropismo. Ahorita vamos a ver precarga. Precarga es volumen determinado por la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Eso ya se lo saben ustedes, que la tensión desarrollada durante la contracción miocárdica depende de la longitud diastólica. Entonces, por eso es presión, longitud, tensión, longitud. Entonces, la tensión desarrollada durante la contracción miocárdica depende de la longitud diastólica. Se estudia mediante la curva de longitud-tensión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién genera esa mayor longitud diastólica? Pues el volumen que le llega. Entonces, aquí, ¿qué está influyendo? Fundamentalmente todos los factores del retorno venoso. Al llegar mayor volumen sanguíneo, mayor estiramiento, y por lo tanto, el gasto cardíaco aumenta. Entonces, precarga es volumen mediada por la ley de Frank-Starling, longitud, tensión, mayor longitud, mayor tensión desarrollada, mayor gasto cardíaco. ¿Y qué lo determina? El volumen que le llega al final del ventrículo, determinada por los factores del retorno venoso. Entonces, precarga
Entonces, la precarga, esta es la curva de presión-volumen. A ver, aquí vamos a poner la válvula mitral, diástole. Aquí está la sístole y entonces vemos, se cierra la válvula mitral. No, aquí es, perdón. Se abre la válvula mitral y se empieza a llenar el ventrículo. Y entonces ya dijimos fase de llenado rápido, lento, contracción auricular. Entonces, en esta zona representa la diástole, la precarga. Si llega a mayor volumen, mayor tensión desarrollada y aumenta el gasto cardíaco. Sus determinantes, como estamos viendo que es volumen, influye todos los factores del retorno venoso. ¿Cuáles son todos estos factores del retorno venoso? Entre algunos dijimos, tono muscular, presión intracardíaca, intrapericárdica, etcétera. Es decir, todos los factores del retorno venoso. Pero también influye la función auricular en condiciones patológicas. En el momento de la contracción auricular, ese volumen que tiene aproximadamente la aurícula, que es del 15 a 20%, lo expulsa hacia el ventrículo. También influye la distensividad ventricular y la frecuencia cardíaca. Entonces, determinantes, precarga es volumen, determinada por la ley de Frank-Starling. Mayor longitud diastólica, mayor tensión desarrollada, mayor gasto cardíaco. Sus determinantes, factores del retorno venoso, función auricular, distensividad ventricular y frecuencia cardíaca. Distensibilidad. Si un ventrículo recibe, la distensibilidad es normal, recibe una cantidad de sangre que genera cierta presión. Pero cuando hay un ventrículo rígido, es decir, está disminuida la distensibilidad, menor volumen y genera mayor presión. Entonces, si decimos que hay un problema en la precarga, estamos hablando de volumen, y si hay disminución de la distensibilidad, estamos ante un ventrículo rígido. Las causas más frecuentes de ventrículo rígido son hipertrofia inapropiada, isquemia o infiltración miocárdica. Y cuando veamos insuficiencia cardíaca, vamos a decir que existe disfunción que va a generar mayor presión. Por último, nos vamos a quedar en esta diapositiva, que es de las... a nivel, bueno, que es la definición del AJA de precarga. ¿Qué es precarga? Fíjense, de acuerdo a ellos. Fuerza que distiende al ventrículo antes de contraerse. Entonces, vamos a pensar. Fuerza que distiende al ventrículo antes de contraerse. Es decir, ¿qué genera esta fuerza? Pues el volumen de sangre que le llega. Determinada por la ley de Frank-Starling, que nos dice mayor longitud diastólica, mayor tensión desarrollada, mayor gasto cardíaco. Sus determinantes, todos los factores del retorno venoso son los que influyen para el llenado del ventrículo. Es decir, volumen diastólico, todos los factores del retorno venoso. Influye la distensividad ventricular, no es lo mismo un ventrículo rígido que una distensividad normal. Esto en condiciones patológicas. También influye la contracción auricular cuando se pierde, como la fibrilación auricular. Y la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Pero cuando alcanzan una frecuencia aproximada de 150 o más, la diástole se disminuye, es decir, la precarga disminuye y por lo tanto el gasto cardíaco disminuye. ¿Por qué? Porque no da tiempo que se llene en forma adecuada el ventrículo por la frecuencia tan alta. Precarga, fuerza que desciende al ventrículo antes de contraerse, mediada por la ley de Frank-Starling. Determinantes, todos los factores del retorno venoso. Distensividad ventricular,
y función auricular y frecuencia cardíaca. Y con eso terminamos por hoy. Ya mañana veremos postcarga y contractilidad y reserva cardíaca. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Doctor, aparte de la hipertrofia inapropiada, ¿cuál era otra causa común de ventrículo rígido? No dije hipertrofia inapropiada. O sea, ventrículos rígidos son hipertrofia. Ahorita no hemos mencionado de qué tipo de hipertrofia, ¿de acuerdo? Hipertrofia. Y que esté infiltrado una miocardiopatía restrictiva, por ejemplo, que son raras, y la otra es isquemia miocárdica. Una cicatriz, después de un infarto queda una cicatriz, obviamente se pierde parte de la disensibilidad. Entonces, la causa más frecuente es hipertrofia 1, 2, que esté infiltrado o isquémico. Son las tres. Gracias. Sobre todo, la hipertrófica es la más común. ¿Alguna otra pregunta? O nos veremos mañana para completar poscarga y contractilidad. Bueno, nos vemos. Ya les mandé el libro, ¿eh? Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, gracias.